Casa de un nuevo comienzo. 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 Dios los bendiga. Qué alegría saludarlos una vez más y le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad. Si algo sucede en la vida y algo nos enseña la vida es que toda acción produce una reacción, ¿sí? Si usted pone a calentar un agua y se le olvida, esa acción va a hacer que esa olla se queme, ¿sí? O sea, que se evapore y se queme. Y esta es una acción que produce una reacción. Pero si usted como persona va y grita a alguien, lo más probable es que la reacción de esa persona sea o enojarse o gritarlo a usted. Y entonces en la vida tenemos que ser conscientes que todas nuestras acciones producen reacciones y que toda acción va a producir en el ser humano una reacción. Puede ser buena o mala. Entonces uno dice, bueno, ¿y si son acciones malas, qué va a producir? Si son acciones malas, ¿qué va a producir eso en nuestra vida? Y ahí tenemos que tener cuidado con lo que vamos a empezar a producir en nuestra vida de acuerdo a esas reacciones que puedan salir en ese momento. ¿Qué reacciones? ¿Cómo reacciona usted frente a las acciones de otros? ¿Cómo reacciona usted en la vida frente a las acciones que otros le mandan a usted, ¿sí? Porque en la vida siempre vamos a estar enfrentados a diferentes acciones, pero el asunto es cómo vamos a reaccionar nosotros, cómo vamos a reaccionar. Y hoy yo quiero invitarlo a usted a que meditemos en reacciones espirituales, ¿sí? Reacciones espirituales. Porque aunque nosotros tendemos a reaccionar de muchas maneras, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, debemos aprender a reaccionar espiritualmente frente a cualquier acción que se levante en la vida o en las circunstancias que pasemos. Así que quiero hablarle en el día de hoy acerca de reacciones espirituales. Y para esto quiero ir al texto de la palabra del Señor del libro de Esther, capítulo número 4. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Libro de Esther, capítulo número 4. Para ver qué reacciones espirituales encontramos acá que nos pueden servir a nosotros para ayudarnos a cómo reaccionar en la vida. Y lo ideal es que reaccionemos espiritualmente. Libro de Esther, capítulo número 4, dice así la palabra del Señor. Voy a leer los primeros 3 versículos. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar a palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. ¡Wow! Y uno dice aquí, ¿qué pasó en este pasaje? En esta situación, no sé si usted ve que aquí más que una acción hay una reacción. Dice que cuando Mardoqueo se enteró de esas noticias, cuando Mardoqueo recibió esas noticias, ¿qué hizo? Tuvo una reacción. Entonces empezó a lamentarse, a dar gritos, a gritar por las calles hasta que llegó a la puerta del rey. Y allí se quedó, pero parece que se quedó gritando, se quedó llorando. Y todos los judíos que recibían esa noticia que recibió Mardoqueo, también lloraban, también se lamentaban, también gritaban, también se vestían de cilicio, también ayunaban, o sea, entraban en unas crisis todos ellos. Y
Esta reacción que ellos tuvieron fue producto de un edicto que firmó el rey, digamos no lo hizo el rey, pero él lo firmó cuando Amán, un hombre que odiaba a los judíos porque no se postraban ante él y no le rendían pleitesía, no le rendía pleitesía a este hombre de Dios Mardoqueo, Amán se ensañó y creó una ley para atacar a todos los judíos, para hacerles daño a todos, para matarlos a todos. Y le prometió al rey recaudar más de 10,000 talentos de plata para el tesoro del rey. Entonces el rey puso un sello y sacó este edicto, que un día específico iban a matar a todos los judíos y que todas las propiedades o todo lo que ellos tenían iba a ir al tesoro del rey. Y este fue el edicto que recibió Amán, o que escuchó y vio, recibió hasta una copia de él, y ese edicto fue por el cual él reaccionó con ese llanto, con ese luto, con ese dolor, con esa tristeza profunda. Oiga, y qué tremendo es a veces en la vida cuando nosotros recibimos malas noticias, cuando nosotros recibimos esa situación que viene. En este caso era la vida de él y de toda su familia, de todos sus conocidos, de toda una nación que iba a ser exterminada. Podríamos hablar que este pudo haber sido el primer holocausto contra un pueblo, contra una nación. Y cuando Mardoqueo recibe estas palabras, recibe este edicto, hay una reacción en él de lamento, de lloro. Pero el asunto fue que esto no se quedó allí, porque él viene y el libro de Esther nos menciona que él había adoptado a su sobrina Esther, o Hadasa como se dice allí en la Biblia, y ella ahora era esposa del rey. Y bueno, en ese tiempo habían unas condiciones difíciles allí para estos tipos de matrimonio, pero ella estaba en un lugar especial allí en el palacio. Y entonces Mardoqueo llega allí, cerca a la puerta de ese lugar, lamentándose, llorando, gritando, y los criados de Esther se dieron cuenta de esta situación. Y mire lo que dice el verso 4 en adelante hasta el verso 9. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Hatat regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Y quiero decirle algo. Todos nosotros podemos desarrollar reacciones espirituales. Pues Mardoqueo reacciona con llanto, luto, pero él llega a un lugar donde le avisan a la reina Esther, y ella lo primero que hace es decirle: mire, vaya, dígale a Mardoqueo que se cambie. Y le manda ropa limpia, ropa nueva, y cámbiese y miramos a ver qué pasa. Y este es lo primero que yo veo muy importante cuando nosotros recibimos esas malas noticias, cuando nosotros vemos que alguien está mal. La primera reacción espiritual que nosotros podemos tener es conocer la situación, ¿sí? Conocer la situación. ¿Por qué conocer la situación debe ser algo espiritual? Porque si yo no entiendo lo que está pasando, si yo no sé lo que está sucediendo, si yo no comprendo la situación, de ahí pueden generarse malentendidos.
Pueden generarse cosas que a veces no son correctas, comentarios, acciones, reacciones incorrectas. Ay, es que pasó, es que sucedió, es que esto, es que aquello. Si yo no entiendo, si yo no sé, si yo no comprendo, lo primero que debo hacer es que conocer la situación. Esther no sabía por qué Mardoqueo estaba reaccionando de esta manera o por qué estaba vestido de luto, llorando, gritando, quejándose. Ella manda, pregunta, le manda a llevar ropa para que se cambie. No, él no lo acepta. Entonces ella manda a un funcionario llamado Atac a que hable con Mardoqueo. Y allí es donde Mardoqueo le cuenta a este hombre, Atac, y le dice, mire, dígale a la reina que van a acabar con todo el pueblo judío, que nos van a matar a todos, que nos van a acabar a todos. Y que ella debe ir ante el rey y interceder por nosotros para que no nos maten, para que no nos acaben. Eso es lo que me tiene a mí tan mal. Entonces, uno puede mirar en este pasaje que si la reina Esther no hubiera mandado averiguar qué le sucedía a Mardoqueo, tal vez el asunto se hubiera complicado. Y por eso es importante esto como reacción espiritual. Porque a veces nosotros pensamos que lo primero que escuchamos o lo primero que vemos, esa es la realidad. Pero, así como en la Biblia un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, toda situación que nosotros podemos percibir fuera de su contexto se puede generar como un pretexto. ¿Para qué? Para malentendidos. Y por eso una reacción espiritual tiene que ser siempre averiguar qué es lo que está pasando, conocer la situación a fondo. Y tenemos que, primero que todo, es hacer preguntas, tenemos que averiguar, tenemos que mirar. Hoy en día, con esta situación que estamos viviendo en nuestro país, no es fácil a veces entender la situación. Lo que sí es fácil es dejarnos llevar por malentendidos, ¿sí? No es fácil a veces. No sé si usted ha escuchado cuando gritan, cójanlo, cójanlo, y todo el mundo empieza a gritar, cójanlo, cójanlo. Y de pronto alguien pregunta, ¿y por qué lo van a coger? No sé, pero cójanlo. Y a veces es así en la vida. Esto se nos puede presentar a nivel familiar, se nos puede presentar en el trabajo, se nos puede presentar en cualquier circunstancia. Que a usted le hagan un comentario, que a usted le digan algo y usted de una vez reaccione. Pero lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Lo primero que tiene que hacer es conocer la situación, ¿sí? Conozca la situación. Entienda realmente qué está pasando, entienda realmente qué está sucediendo para evitar malentendidos. Y esto fue lo que hizo la reina Esther al mandar su funcionario Atac a hablar con Mardoqueo. Y esto es lo primero que usted y yo debemos desarrollar, que es algo espiritual. Conozcamos la situación. Sí, conozca la situación. Hay que conocer esa situación antes de tomar juicios, antes de decir esto es por esto es por aquello. No, hay que conocerlo. Y si algo demanda la situación que está viviendo nuestro país es investigar, es conocer antes de tomar prejuicios. Y esto lo necesitamos todo. Imagínense que la Biblia nos enseña que había que David quiso que alguien lo ayudara cuando todavía no era rey y mandó a sus siervos a la finca de una persona y este hombre se llamaba Nabal. Y cuando los siervos de David llegan allí, este hombre Nabal actúa irresponsablemente, es grosero, los insulta, los trata mal y ellos se fueron. Pero cuando los siervos de Nabal le contaron esto a Abigail dijo, wow, esto es grave. Ella entendió, conoció la situación de que esto iba a producir una desgracia. Así que ella fue a donde David y pidió perdón para que las cosas se arreglaran. Y es muy importante que nosotros no permitamos que una situación, que algo que está pasando, nosotros reaccionemos carnalmente, reaccionemos en nuestras fuerzas, en nuestro parecer, sino que busquemos cómo reaccionar espiritualmente. Y recuerde, lo primero es
conocer la situación, conozca la situación realmente, conocer la situación. La historia no termina allí, la historia sigue. Luego el verso 10 dice, entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y del pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Y allí vamos en el verso número 11, pero vamos a ir hasta el 14. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¡Wow! ¡Qué palabras de Mardoqueo que le devuelve a Esther! Recuerde que en lo último que habíamos leído, Mardoqueo le manda a decir a Esther, mira, por favor, ve, intercede ante el rey, ve y pídele que no nos mate. Y la respuesta de Esther, a través de Atac, que es el funcionario que ella manda, es, vaya, dígale a Mardoqueo y recuerde que hay una ley en nuestro país que impide que una persona vaya y se presente ante el rey si él no lo llama. Y si alguien va y se presenta ante el rey sin ser llamado, puede ser llevado a la muerte. Así que no lo podría hacer. O sea, la primera reacción de ella es, esto es muy difícil, yo no lo voy a hacer. Pero Mardoqueo, hablando con Atac, le dice a la reina, mire, le manda a decir a Esther, mira Esther, si tú no haces nada, de algún lado vendrá la ayuda para nosotros, de algún lado, ¿sí? De algún lado vendrá ayuda. Pero reconoce algo, que tal vez para esta hora tú has llegado al reino. Reconoce eso. Y allí lleva la comunicación. Y esto es lo segundo, que es bien importante para nosotros, que es en una reacción espiritual. Y es confrontar con el propósito. ¿Sí? Confrontar con el propósito. Una reacción espiritual debe ser confrontar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de esto que estamos pasando? ¿Cuál es la situación de esto que estamos viviendo? ¿Cuál es la situación de lo que está sucediendo en este momento? Y si esto que está pasando, ¿cuál es el propósito de todo esto? Mardoqueo le manda a decir a Esther, oye Esther, ¿no será que para esto llegaste a ser reina del imperio? Oye Esther, ¿no será que para ahora que tú eres reina, esto tiene un propósito en tu vida y que este sea el momento en que ese propósito salga a luz? ¡Wow! Y es que una reacción espiritual tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos eso, a confrontar con el propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios en medio de esta situación? Y una pregunta que podríamos hacernos en medio de esta pandemia que estamos viviendo es, ¿cuál será el propósito de Dios con esta pandemia? ¿Cuál será el propósito de Dios que esta pandemia haya tocado el mundo y haya desestabilizado a la sociedad como la desestabilizó? Que esté afectando las vidas como las esté afectando. ¿Será que Dios tiene un propósito en medio de esta situación? ¿Será que el lugar donde tú estás, Dios te ha colocado allí con un propósito? El lugar donde tú estás, si tú estás en un trabajo, si tú estás en un lugar, Dios te colocó en ese lugar, Dios te puso en esa posición con un propósito. Y quién sabe si para esta hora Dios te colocó en ese propósito. Eso es algo que tú y yo tenemos que preguntarnos. Señor, ¿cuál es tu propósito en medio de esto que está pasando? Y eso tiene que confrontar nuestras vidas. Mardoqueo confronta la vida de Esther con esas palabras. La confronta. Y el asunto es que a nosotros una reacción espiritual antes de hacer algo humanamente es, porque pues aquí había un edicto de muerte, ya había un día determinado donde iban a matar a todos los judíos,
y aquí hay una situación allí, pero Mardoqueo confronta a Esther con su propósito. Oye, Esther, ¿no será que para esta hora es que estás aquí en el reino? ¿Qué pasa? Y el asunto es que esas preguntas que nos hacemos en la vida, ¿cuál será el propósito de Dios con lo que estamos viviendo en nuestra nación? ¿Cuál será el propósito de Dios con este desorden social, con tanto paro, con tanto vandalismo, con tanta situación? ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Para quién? Para cada uno de nosotros y tal vez para nosotros como iglesia, tal vez como pueblo de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios en este tiempo con cada uno de nosotros? ¿Cuál será el propósito de Dios? Esa es una pregunta que debemos aprender a contestarnos. La Biblia nos enseña que en una oportunidad un joven menor de una casa, el 11º hijo, fue vendido como esclavo a una nación extranjera. Y que estando allí en esa nación extranjera, este joven llegó a ser el segundo al mando. Sí, llegó a ser el segundo al mando. Estoy hablando de José. Cómo él llegó a ocupar un lugar en el reino, sí, en el imperio egipcio allí. Y cuando hay hambre en la tierra y sus hermanos llegan a ese lugar y los que lo habían vendido, José tiene la oportunidad de ayudarlos. José les dice: hermanos, tranquilos, Dios me mandó primeramente a este lugar para traer salvación a todos. No se preocupen, yo no voy a vengar de ustedes, no les voy a hacer daño. Dios me envió, Dios me trajo a este lugar. Y José entiende que Dios tenía un propósito con su vida. Y tal vez en medio de las dificultades y de los problemas que José vivió, tal vez no lo vio al principio, pero él, cuando llega ese momento en que él ve que está ayudando a muchas personas, él dice: Dios me trajo para traer vida, para traer salvación, para ayudar a muchas personas. Así es el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ser algo que sobrepase las circunstancias personales. El propósito de Dios es algo que tiene que llevarnos a pensar más allá de nosotros solos. No, es que yo estoy bien, gracias a Dios, tengo un buen trabajo, gracias a Dios, tengo una buena economía, gracias a Dios estoy bien. Pero ese será el propósito de Dios. Porque cuando uno mira la palabra de Dios, el propósito de Dios siempre trae beneficio a otros, ¿sí? Dios me coloca en una situación, en un lugar, para ayudar a otros. Y es importante que tú analices si tú realmente estás cumpliendo el propósito de Dios de ayudar a otros, de colaborarle a otros. Y aquí también nosotros podemos ver lo que sucedió con Jesús. Mira, el propósito de Jesús estar aquí en la tierra era morir en una cruz. ¿Para beneficio de quién? De otros, no para beneficio del mismo. Él sufrió, para él fue difícil, pero su propósito era traer vida y traer salvación ¿a quién? A toda la humanidad. Así que es muy importante que nosotros en medio de una mala situación nos confrontemos con el propósito. Señor, ¿cuál es la labor de la iglesia en esta época? Señor, en medio de esta situación difícil familiar, ¿cuál es nuestro propósito como familia? En medio de lo que estamos pasando, Señor, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos tienes? ¿Qué debemos realizar en esta época? Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Porque es que si a alguien nada lo coge por sorpresa, es a Dios. A Dios nada lo coge absolutamente por sorpresa. Él sabe y conoce todas las cosas. Pero también hay algo más que sucede acá en este texto. En el verso 15 dice: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. ¡Wow!
Qué reacción tan diferente la de Esther al inicio a la de Esther ahora al final de este pasaje. No sé si usted vio, al principio ella le dice a Mardoqueo, cámbiese de ropa y listo, se acabó el problema. No. El asunto era que después dice, no, yo no puedo irme a presentar al rey porque muero. Pero después que fue confrontada con su propósito, ella dice, wow, hay algo que yo debo hacer. Y es que yo debo presentarme ante el rey y si perezco, que perezca. Entonces a este tercer punto yo lo he llamado convocar ayuno. Usted dirá, pastor, otra vez hablándonos de ayunar, otra vez hablándonos de orar, otra vez hablándonos de buscar a Dios. Y quiero decirle que no hay otra fórmula en la palabra de Dios para afrontar esas situaciones de crisis, para afrontar esas situaciones de muerte, para afrontar toda problemática. La Biblia siempre habla de que el pueblo de Dios, en medio de las crisis, de los problemas, convocaba ayuno. Y en este texto, Esther le manda a decir a Mardoqueo, está bien Mardoqueo, ¿sí? Recuerde que Atac estaba llevando la razón. Y Atac le llevó la razón y dijo, mira reina Esther, Mardoqueo dice que si tú no haces nada, de algún lado vendrá la salvación para ellos. Pero que no será que para esta hora es que estás aquí en el reino. Entonces ella llega y dice, ay, como que sí, yo estoy acá con un propósito en este lugar. Entonces ella dice, mire, la única solución y lo único que yo sé que puede funcionar y que puede traer una solución a esta crisis, a esta situación, y que es una reacción espiritual, ¿cuál es? Convoquemos ayuno. Mardoqueo, habla con todos los judíos que viven aquí en Susa, capital del reino. Habla con todos ellos y hagan ayuno por 3 días. Yo con mis doncellas iré también a ayunar por 3 días y 3 noches. O sea, 3 días y 3 noches completo. Ayunemos, oremos. Y después de eso me voy a presentar ante el rey. Mira, aquí tú no ves en este pasaje una reacción de salir corriendo, de hacer algo, de solucionar, de hagamos. No, en este pasaje yo puedo ver una reacción espiritual. ¿Por qué? Porque ella antes de actuar prefiere ayunar, ¿sí? Convocó ayuno y dijo, mire, la única manera de que tal vez yo no perezca y tal vez la gracia de Dios me acompañe cuando vaya a hablar con el rey es que ayunemos y oremos, le pidamos a Dios. Y entonces Mardoqueo, después de escuchar a Atac nuevamente dice, listo. Y dice el verso, dice, entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Y lo tremendo es que uno ve en este pasaje cómo ellos hicieron esto y después de esto la gracia de Dios acompañó a Esther. Y ella fue y se presentó ante el rey, que es lo que nos dicen los siguientes capítulos. Sí, el siguiente capítulo nos relata eso. Pero lo tremendo es que la reacción espiritual nos lleva a nosotros a buscar a Dios antes de actuar, ¿sí? Nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a ayunar, nos lleva a convocar ayuno con nuestra familia. Si hay un familiar enfermo, ¿qué debemos hacer? Venga, unámonos en ayuno, unámonos en oración, pidámosle a Dios y miremos a ver qué vamos a hacer frente a esto. Hay un problema, hay una situación, hay un problema laboral. Están diciendo que me van a echar, hay un problema, no me sale empleo, ¿qué voy a hacer? Voy a ayunar, voy a buscar de Dios. Voy a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se soluciona mi vida? ¿Qué pasa, Dios? Y entonces, ¿qué debo hacer? Buscar la ayuda de Dios. Debo convocar ese ayuno. Debo apartarme. Y aquí dice que lo hicieron por 3 días y por 3 noches. Y es necesario que cada uno de nosotros busquemos a Dios en ayuno y oración para encontrar una solución. Para encontrar una solución. Busquemos a Dios en ayuno y oración para buscar una solución. Esta es una reacción espiritual muy, muy importante. La Biblia nos relata que hubo un rey llamado Josafat. Y este rey estaba muy tranquilo, iba todo muy bien, un rey de Israel. Y que de un momento a otro se levantaron enemigos y se organizaron varias naciones para venir a atacar a su reino
Y él dice que se llenó de temor cuando supo la noticia de que venían todos estos reyes a atacarlo. Sí, 3, 4 reyes vinieron, los moabitas, amonitas, neonitas, vinieron a atacarlo. ¿Y sabes qué hizo él? Convocó ayuno a todo Judá. Convocó ayuno y les dijeron, venga, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, ayunemos para que Dios nos guíe en esta batalla. Y lo tremendo es que Dios les dio la victoria, ¿sí? Y uno dice, pero luego no era una batalla física. Sí, era una batalla física. Pero en medio de las batallas físicas, cuando yo voy a Dios, Dios me puede librar también de esas batallas físicas. Porque es que las reacciones espirituales, que son conocer la situación, confrontar con el propósito y convocar ayuno, me van a mí dar una solución. ¿Qué debo hacer y cómo debo hacerlo? Porque es que allí es donde está la victoria. Recuerde que nuestro Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y que en medio de la batalla con el enemigo, Él salió victorioso. Porque nuestro Señor Jesús nos da ejemplo de que hay que ayunar también. Es la única manera de vencer todo ataque del enemigo. Usted está pasando por circunstancias, por situaciones difíciles. Mire, necesitamos ir al Señor. Necesitamos buscar al Señor. Recuerde, reacciones espirituales. Toda acción produce una reacción. Pero la idea es que usted y yo, como hijos de Dios, tengamos reacciones espirituales. Tengamos reacciones espirituales. No reaccionemos como reacciona la demás gente que no conoce a Dios. Tú y yo podemos, primero que todo, ponernos a conocer la situación. Estudiemos, investiguemos, no nos dejemos llevar por las falsas noticias. Confrontémonos con el propósito, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Acaso la Biblia lo dice que va a pasar? ¿Acaso está escrito, Señor, pero cuál es mi lugar en medio de todo esto que está sucediendo? Y convoquemos ayuno y busquemos de Dios allí en medio de toda esta situación. Un hombre en la Biblia que estaba esperando ver la salvación de Dios, ese hombre se llamaba Simeón. Dice que movido por el Espíritu fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Simeón entendió algo. La salvación que le esperaba, que tal vez esperaban muchos judíos, que era una salvación terrenal, Simeón la pudo ver ¿en quién? En Jesús. Porque apenas vio a Jesús, en ese momento era un niño, pero guiado por el Espíritu pudo entender que el único que podía salvarlos, que el único que podía traer salvación a su vida era Jesucristo. Era Jesucristo. Y créeme que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios podemos tener reacciones espirituales. Pero debemos entender que el único que puede traer luz a nuestra vida, que el único que puede traer salvación a nuestra vida, que el único que puede darnos vida eterna y que el único que acabará con todo el sufrimiento que vivimos aquí en la tierra, se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Reaccionemos espiritualmente. Pongamos nuestra mirada en Jesús. No actuemos en nuestras fuerzas. Busquemos cómo reaccionar espiritualmente para que Dios nos guíe en medio de tiempos como los que estamos viviendo. Y permíteme y oramos en este momento. Padre, estamos aquí delante de ti en este día, Señor, una vez más. Te pido, Señor, que guíes nuestra vida, que guíes nuestro ser, que nos orientes, que nos dirijas. Señor, cuando vienen esas malas noticias, cuando vienen esas situaciones, a veces reaccionamos, pero no muy espiritualmente. A veces ni siquiera conocemos la situación y ya estamos juzgando. Perdónanos por eso.
Ayúdanos a conocer la situación. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados con el propósito de lo que está pasando y de nuestra vida. Cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra situación, qué hacemos nosotros en este mundo, para qué nos has traído. Ayúdanos a ser confrontados con ese propósito, pero también ayúdanos a convocar ayuno. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la solución no viene de un gobernante, la solución no viene de un partido político, la solución no vendrá, Señor, de un caos social. La solución no vendrá a través de la violencia. La solución no vendrá a través de nada de estas cosas. Sabemos que la solución solo viene a través de Jesucristo. De aquel que entienda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Del que trae vida y vida en abundancia. Del que trae vida eterna. Del que trae salvación a nuestras almas. Del que soluciona todos nuestros problemas. Señor, Tú ayudaste a la nación de Israel en ese momento y le diste la salvación, los salvaste. Pero tú, Jesús, has venido para salvar a toda la humanidad. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mi amigo y mi hermano, que el Señor nos ayude a reaccionar espiritualmente. Bendiciones.